¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro vídeo de Laboratorio Gluon. Sé que me echabais de menos y que el ritmo de los vídeos no es el esperado, pero que se le va a hacer, poco a poco. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la Ender 3 y la nueva Raspberry Pi 02. Vamos a ver cómo conectar la impresora y la Raspberry para poder imprimir a través de internet, a través de una página web y sin tener que ir hasta la impresora, haciéndolo todo mucho más sencillo. Además, vamos a poner un poquito de electrónica para no tener tantos cables por aquí ni por allá. Así que si tienes una impresora y quieres aprender cómo hacerlo, quédate que lo aprendemos. Y aquí os presento a mi querida Ender 3. Es la impresora que vamos a usar a lo largo del proyecto. A esta impresora le vamos a tener que poner la Raspberry Pi 02, que es esta que estáis viendo en pantalla. Nosotros nos vamos a centrar en cómo conectarlo a la Ender 3 para poder manejarla por internet y además vamos a ponerle un poco de electrónica para que todo sea más sencillo. Lo primero es pensar dónde la vamos a poner, y en mi caso he encontrado que debajo de la cama es el lugar idóneo. Si apartamos la cama, podemos ver que hay un hueco aquí al lado donde podemos poner todo, una cajita con todo bien colocado, con sus cables y con todo. Esta es la cajita que he diseñado. La vamos a aprovechar los perfiles de aluminio para poder meterla en el lateral y poder sujetarla por ahí. Además, la idea es que tengamos por aquí una Raspberry Pi 0 y al lado he dejado hueco para poder colocar un regulador de tensión. Así que para empezar necesitamos nuestra impresora Ender 3, la Raspberry Pi 02, la cajita que acabamos de imprimir, una SD, el regulador de tensión para alimentar nuestra Raspberry Pi, unos tornillitos, la tapa de la caja por supuesto, y para las primeras pruebas necesitamos también un regulador de tensión de la Raspberry Pi, conexiones de USB, de micro a mini y esto sería todo. Así que vamos a empezar a montarlo todo para una pequeña prueba de que todo funciona como debe. Así que cogemos la Raspberry Pi, le conectamos la alimentación, es el primer USB, y en el segundo vamos conectando nuestro adaptador de mini a micro. Enchufamos por el puerto USB de nuestra Ender 3 y ya estaría. Esto sería todo lo que necesitamos para montar nuestro sistema. Si lo enchufamos y metemos la SD, eso debería arrancar y controlar la impresora. La parte del software la haremos al final, así que de momento vamos a ver cómo podemos conectar esto. El problema está en que vemos que tenemos una fuente. Esta fuente tiene su propio enchufe, que es la que controla y da energía a toda la impresora. Para la Raspberry Pi tenemos su adaptador. ¿Por qué no podríamos alimentar la Raspberry Pi a través de la fuente que tiene la propia impresora? Imagínate que podemos hacer eso. Pues sí, la respuesta nos la da este step down. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Acompañadme al taller de electrónica. Vamos para allá. Ya estamos aquí. Aquí tenemos ya la Raspberry con nuestro regulador. Y, para quien se haya fijado, tenemos por aquí al supervisor. Los de Twitch le conoceréis, pero para los que no, este es el que se encarga de que todo en este laboratorio salga como debe. Y para no defraudar al supervisor, vamos a empezar a ver cómo funciona nuestro regulador y cómo podemos configurarlo. Esto básicamente es una forma eficiente de regular una tensión alta a una más baja, por eso se llama step down. Y en este caso, el que tenemos aquí soporta una entrada de 3 a 35 voltios. Con un regulador podemos ajustar la salida y en este caso la vamos a fijar a 5 voltios. Las conexiones no tienen demasiada complejidad. Hay una parte que se llama in de entrada, otra out de salida. Hay un más y un menos para la parte positiva y la parte negativa. Así que lo que tenemos que hacer ahora es medir la salida e ir ajustando el voltaje hasta que nos dé el voltaje que nosotros queremos. Y aquí tenéis pues eso, las conexiones que os he dicho que no son nada del otro mundo. El in más, el in menos y el out más, el out menos. Todo perfecto. Vamos allá. Cuando lo enchufamos, ahora mismo tenemos la entrada de 24 voltios. ¿Por qué? Porque es la entrada que tiene nuestra fuente de la Ender 3. Así que ahora mismo tenemos una salida de 14. Hay que mover el regulador hasta que nos dé los 5 voltios. Y vamos, creo que no lo he clavado tan bien en mi vida. Una cosa buena de estos reguladores es que pueden regular la tensión independientemente de la de entrada. Es decir, como podéis ver, cambiando el voltaje de entrada no varía en exceso el de salida. Y eso es muy bueno. Y para también no liar esta medida, lo que vamos a hacer es echarle un chorrito de pegamento líquido para que no se nos mueva ni un poquito el regulador. De esta manera, al moverlo, nos aseguramos de no cambiarlo y subir su voltaje. Sabiendo que el regulador ya funciona, lo que tenemos que hacer ahora es sacar la fuente de alimentación para ver cómo la conectamos. Así que vamos a desmontarla, desconectarla, lo que es muy importante, y lo siguiente es sacarla de ahí.
Y después desde el montaje muy sencillito, solo nos queda quitar los últimos tornillos para acceder a los terminales de donde sacaremos los 24 voltios. Cuidado, estás abriendo una fuente que ha estado conectada a la red eléctrica y eso es muy peligroso. Los condensadores pueden seguir cargados y depende de lo que toques te puedes llevar un chispazo, un susto o algo peor. Así que si no sabes lo que estás haciendo, pide ayuda y seguimos con el vídeo. Lo primero en una fuente es identificar el voltaje que da y la corriente. En este caso, como podemos ver, da 24 voltios y 14 amperios. Tenemos la salida positiva, la negativa y la parte que está conectada a la red eléctrica. Ahí no metéis los dedos por si acaso. Como vemos, quedan bornes libres en la parte del más y del menos, así que vamos a usar cada uno de ellos para sacar la parte positiva y negativa de los 24 voltios para nuestro regulador. Para la conexión vamos a usar, como en el resto de la impresora, conectores XT60. Estos conectores están pensados para manejar mucha corriente y nos van a venir muy bien para la conexión. Fuera de cámara he tenido que hacer estos cables, se me había acabado la batería, así que os muestro cómo han quedado. Son unos cables AWG16 y le he conectado los dos conectores, por lo que solo nos queda conectarlo al XT60. Os dejo con el montaje. En el proyecto estoy hablando mucho de que si un cable, que si otro, que si un regulador de tensión, que si otro. He decidido parar un poco el vídeo y meter este cachito en medio para explicaros un poco mejor qué tipos hay, por qué elegimos uno, por qué elegimos otro y qué cables elegir, cuál es el mejor para vosotros y cuál no. Nosotros hemos empezado con este regulador de voltaje, es el básico, pero hay muchísimos más. Todos estos son reguladores de voltaje del mismo tipo, más pequeños, más grandes, pero todos hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál de todos es el bueno y para nosotros y cuál no? La única diferencia, además de claramente el tamaño, es el voltaje que admiten y la potencia que soportan. Es decir, dependiendo de la potencia que tenga nuestro sistema, vamos a tener que usar uno u otro. En nuestro caso hemos usado el más grande. ¿Por qué? Porque estamos alimentando una Raspberry que al final no es como un Arduino. Una Raspberry puede llegar a consumir bastante más. Por seguridad hemos cogido el más grande. Para otros proyectos podéis haber cogido el más pequeño y no pasaría absolutamente nada. Para la elección de cables, tened en cuenta que estos conversores tienen que mantener la ley de la potencia, es decir, la potencia que entra tiene que ser igual a la que sale. Por lo tanto, si a la entrada tenemos mayor voltaje que a la salida vamos a tener mayor corriente, por lo que no es de extrañar que los cables de entrada sean más finos que los de salida. Además, para la elección del cable lo único que tenéis que buscar es la corriente que va a soportar vuestro cable, que básicamente es la corriente que pide vuestro sistema, y buscar en las tablas el cable que mejor se ajuste. Si sobra, no pasa nada, mejor, no vaya a ser que si te quedas corto, el cable eche a arder y tenemos un problema. Ya tenemos todo listo para empezar a montar las cosas dentro de la cajita que tenemos preparada. Tened cuidado con quitar la tarjeta SD porque si no, no entra. Ahora hay que conectar con unos cablecillos la alimentación, los 5 voltios y la tierra entre uno y otro. Os recomiendo revisar el pinout en internet, pero si no, estas son las conexiones que hemos hecho nosotros. Viéndolo ahora, como os he dicho antes, podemos usar unos cables más finos. Estos cables son un poco más difíciles de soldar y no creo que sean tan necesarios. Al final el grosor del cable depende de la potencia que vayáis a consumir, y en este caso no creo que consumamos demasiada. Así que antes de conectarlo a la Raspberry Pi es muy importante comprobar el voltaje. Si vemos que funciona bien, seguimos soldando y terminamos de conectar todas las conexiones. Es importante asegurarse del voltaje de salida del regulador antes de enchufarlo todo. Pero si todo va bien, veremos que se enciende el LED como está pasando ahora. Si no hemos visto nada de humo y nada se ha quemado, todo va bien. Podemos seguir con nuestra cajita. En el diseño no he incluido el agujero para atornillar nuestro regulador. Como cada regulador es diferente, esto lo tendréis que hacer en función del vuestro. Para la alimentación del regulador hemos cogido unos cables mucho más finos, como podéis ver en la comparación. Esto hace que la soldadura sea mucho más sencilla y que todo sea mucho más fácil. No había necesidad de cables más gordos. Además, a la hora de soldar los cables al regulador, tened en cuenta de pasarlos primero por la abertura que hay en la tapa. Si no, luego no vais a poder pasarlos. Y tendréis que soldar y desoldar otra vez.
Y básicamente este es el resultado. Así nos ha quedado la cajita con su conector XT60 saliendo por la abertura y con todo bien cerrado. Está todo perfecto para montarlo ya en nuestra impresora. Y así terminamos de remontar nuestra impresora 3D. Aquí tenemos la cajita y llega el momento de la verdad. Lo enchufamos y rezamos para que no salga humo de ningún lado. Recordad, hay que enchufar el y... que era bromi. Está funcionando. Podéis ver la bombillita ahí al fondo funcionando. Eso es que todo ha ido bien. Fijaos, si ha ido bien, que ha venido hasta el señor supervisor a darnos la enhorabuena por nuestro gran trabajo. Y ahora llega el momento de la verdad. Ya hemos hecho la prueba con la cajita separada y ahora solo nos queda volver a ponerla, pero en su sitio. En este caso, aquí detrás. Así que ahora, usando el saliente, lo metemos en el perfil y comprobamos que todos los cables llegan. Si todo ha ido bien, deberían llegar, se enchufan, así que si cerramos y conectamos el último cable que nos queda, tendríamos la impresora lista para imprimir. Yo me tengo que buscar esta especie de Frankenstein de cable porque no había un adaptador de mini a micro, pero quitando eso, todo perfecto. Y esto es todo. Así es como conectamos nuestra impresora a la Raspberry Pi y alimentamos la Raspberry Pi de la misma fuente que la impresora. Y espérate, que creo que la impresora quiere decir algo. Y esto ha sido todo el proyecto, espero que os haya gustado. Lo más importante, que es el supervisor, ha dado su visto bueno, la impresora también, así que nos podemos dar por satisfechos. La parte del software, lo que queda, es muy sencillo, solo tienes que flashear una SD para la Raspberry Pi. Hay ya unos cuantos software, así que no va a haber ningún problema. Si queréis buscarlo, se llama Octopi y con eso ya, simplemente la SD, ya podemos instalar y configurar cualquier cosa. Si tenéis cualquier comentario, cualquier cosilla que me queráis decir, dejádmelo en los comentarios que los leo todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A crear! ¡Hasta luego!